Qué bueno que siga ahí con nosotros. Ahora vamos a hablar del tema de Bahía de Cochinos, vamos a hablar del Che Guevara, una película, un documental sobre... es el otro Che Guevara, vamos a poner de Crazy Che, que es una persona, un argentino que admiraba profundamente la figura de Ernesto Che Guevara y se ofrece en un momento determinado a ser espía para Cuba, se desencanta y después hace lo mismo con los Estados Unidos, se convierte en un doble espía. Vamos a ponerles algunos fragmentos de esta película y vamos a conversarlo con su realizador. Él se llama Nicolás Iacuzzi, lo tenemos vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Le damos las buenas noches, bienvenido al programa. Hola, hola, buenas noches, Félix. Encantado. Tengo aquí en el estudio a Félix Ismael Rodríguez, oficial retirado de la CIA, que va a hablarnos de otro tema. Quiero comenzar contigo, Félix. Buenas noches. Hay un artículo del que se habla que presuntamente iba a salir antes de la invasión del Herald, del periódico local de aquí de Miami, sobre Bahía de Cochinos y que iban a dar información detallada sobre la invasión. ¿Qué sabes de esto? Mira, yo lo leí y obviamente es ridículo porque en ese momento no existía una invasión a Cuba. En la época que ellos están hablando es una época donde estaba todavía Eisenhower de presidente y la operación... Perdóname, inclusive el artículo se adelanta, creo que son 6 o 7 meses. O sea, supuestamente el artículo iba a salir 7 meses antes. Por eso, inclusive, cuando Eisenhower ordena al CIA desestabilizar al gobierno de Castro, nunca se contempló una invasión. Era una guerra de guerrillas en el Escambray, que fue lo que se inició en los campamentos de Guatemala con los tines de infiltración, los tines negros para empezar a entrenar las guerrillas y después iba a haber un gobierno provisional que iba a desembarcar en las montañas del Escambray. Iban a declarar un gobierno en armas con una estación de radio y iba a ser reconocido por la OEA de Estados Unidos. Jamás se contempló una invasión en ese momento. Hay una versión, me estás diciendo que eso es imposible, inclusive por los tiempos, ¿no? Ahora, hay una versión que dice que la CIA, el director de la CIA en aquel momento intervino y le dijo a la Junta Editorial del periódico que no se podía publicar porque eso iba en contra de la seguridad nacional. En este caso, tal vez no tengas el conocimiento, pero en general la CIA, el Pentágono, este tipo de organizaciones e instituciones gubernamentales poderosas, tratan de acallar a la prensa en un momento determinado? Mire, yo creo que en el caso específico le pueden hacer una recomendación. Definitivamente no lo pueden Los tiempos parar. han cambiado, Félix. Hoy día sería una recomendación. En la década de los 60... Cuando aquello se le pasó cuando la Segunda Guerra Mundial también. Si se le explica a los periodistas la importancia que tiene, que va en detrimento de la seguridad nacional o que puede costar vida, normalmente ellos ceden a no pasar la noticia. Si hubiese hipotéticamente hablado, publicado aquel artículo, vamos a poner que el artículo existió. Además, escuché también que el New York Times también había tenido otra información que presuntamente no sacaron y el Washington Post también había otra información que presuntamente no sacaron, no solamente era el Herald. ¿Eso hubiese detenido la invasión, la muerte de muchos cubanos, hubiese cambiado la historia? No, en lo absoluto. Era una operación que iba a seguir adelante, eso no hubiera cambiado en lo absoluto. Inclusive el New York Times antes de la invasión lo hizo público y no pasó nada. Y todos estábamos conscientes que Fidel Castro sabía dónde nos estábamos entrenando, lo que no sabía por dónde íbamos a desembarcar. O sea que no era un factor. O sea que eso era un secreto a voces. Hay otra historia que quiero preguntarte. Yo no la había escuchado, me he enterado de esto ahora. Hay una historia presuntamente de unos niños en aquella época, niños que ya hoy día inclusive se le ha tomado declaración y son ya personas adultas, mayores, ¿no? Que lanzaron unos petardos en una finca en Homestead donde presuntamente se estaban adiestrando, entrenando algunos de los brigadistas. Hay una respuesta por parte de los brigadistas y desafortunadamente, según de nuevo la versión que estaba leyendo yo y que sale en el periódico, uno de esos niños queda ciego de por vida. ¿Qué sabes de esto? El niño quedó ciego temporalmente, le hicieron 3 operaciones y recuperó la vista. Eso me enteré después. Cuando aquello nosotros no sabíamos nada al respecto de eso. Ahí no se estaban entrenando nadie. Aquí nunca se entrenó en territorio americano. Siempre se hizo en Guatemala. Legalmente no se podía entrenar a nadie aquí en Estados Unidos. Cuando ellos están hablando de esa finca, era el punto de transporte de aquí de Miami para Guatemala. Ese era el lugar donde todos pasamos por ahí, que nos llevaban en vehículos, ahí nos ponían, nos cambiaban la ropa, nos daban ropa de caqui, nos hablaba el coronel Martín Elena, de ahí venía un camión sellado, nos metían adentro, nos cerraban dentro del camión, nos daban 4 horas de vuelta para que no supiéramos dónde íbamos y nos metían en el aeropuerto de Opalaca, donde había
un hangar de los blimps, de los zeppelines, y ahí nos procesaba, inclusive inmigración americana, y ahí nos metía en un avión C-54 para Guatemala. Ya en ese momento, cuando ocurre ese incidente que tengo entendido fue en agosto, ya un mes anterior, ya toda la gente que se había entrenado en Yusepa estaban en los campamentos de Guatemala. O sea, el entrenamiento era en ahí Guatemala. Ahí no se entrenaba nadie. Yo oí también una versión que decía que si no hubiera sido por ese incidente, los entrenamientos hubieran sido aquí. Eso es totalmente falso. Eso te quería preguntar. O sea, por la legalidad y siempre se hizo en Guatemala. Eso era un Siempre. centro de procesamiento de tránsito. Ya se había hablado con el presidente Dígora Fuente, él había accedido a dar su territorio para nuestro entrenamiento de nosotros, y ya habían llegado los cadres originales que se entrenaron en Yusepa, Guatemala, y en esa casita donde se empezaron a procesar. De ahí salí yo a principios de septiembre. Félix, ¿por qué fracasa? ¿Fracasa por Kennedy? ¿La invasión estaba condenada al fracaso de todas formas o Kennedy es el responsable de todo esto? Mira, yo creo que hubieron 3 opciones de desembarco. La primera original no era ningún tipo de invasión, era la concebida por Eisenhower, que era la guerra de guerrillas en Escambray. Cuando gana el presidente cambia esa opción y entonces él decide tomar la ciudad de Trinidad, que era una buena opción. Ahí había, por ejemplo, los espigones de Casilda, donde los barcos se podían pegar y desembarcar la brigada, no tenía que ser un desembarco con barco. Tenían una ciudad que era altamente anticastrista, tenía topes de collante que albergaba alrededor de 2.000 prisioneros que habían sido capturados del Escambray, de las guerrillas del Escambray, y el Escambray estaba al lado mismo de Trinidad. Y una pista de aviación que se podía prolongar y operar nuestros aviones de ahí. Esa opción se mantiene con el presidente Kennedy hasta el 1 de abril. El 1 de abril, desgraciadamente, los asesores del presidente le empiezan a decir que es muy difícil negar la participación americana tomando una ciudad que va a tener mucho acceso a la prensa, y entonces lo convence a llevarlo a un lugar aislado como Bahía de Cochino. Ahí viene el cambio fatal para nosotros, y también se le dijo que para triunfar en Bahía de Cochino teníamos que controlar el aire, que fue lo que no pasó.